Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Buenos días a todos, feliz año. Gracias Ulises Aguirre. Estamos haciendo la transición. Aquí sí hacemos transiciones, ¿ve? Y pacíficas. Aquí sí hacemos transiciones. Qué fin de semana el que hemos vivido. He estado leyendo, me imagino que lo mismo te pasa a ti, periódicos de todo el mundo. Esto ha tenido impacto en todo el mundo. Periódicos con orientación de izquierda, periódicos con orientación de derecha. El debate hasta hace algunas horas era que se justificaba lo que hicieron Estados Unidos en Venezuela, sacando a Maduro y a Cilia Flores, que se justificaba por lo que Venezuela ha sido en los últimos años. Pero hay otra corriente que le llama a esto injerencia, violación del derecho internacional. Y ese era el debate. No, pero es que Maduro y Chávez hicieron esto de Venezuela, violentaron los derechos humanos y tantas otras cosas. Trump, que se robó el petróleo de Estados Unidos, que toda esa infraestructura que tiene ahora arcaica, pero nosotros la construimos y después nacionalizó las petroleras. Nació todo el negocio del petróleo en Venezuela. Por lo tanto, vamos a recuperarlo. Pero una corriente mundial que le dice, pero te metiste a otro país. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho te metes con todo el aparato militar a capturar a un presidente? Sí, pero es que ese no es presidente. Él se robó las elecciones hace un año. Ese era todo el debate hasta hace algunas horas. Y miren, y hay algunos periódicos en el mundo que abiertamente han estado contra Nicolás Maduro y siempre le calificaron del dictador. Pero resulta que la declaración de Trump, que Estados Unidos va a administrar Venezuela hasta que haya una transición segura, no ha sido del todo bien recibida en Europa y se refleja en las opiniones de líderes políticos de la Unión Europea. Europa es la Unión Europea y otras naciones que no están en la Unión Europea. Medios de comunicación, por ejemplo, dice, y este es un periódico promonárquico de España, ABC. La historia reciente ofrece demasiados ejemplos de cómo empiezan estas fórmulas y de cómo terminan. La caída de un dictador no legitima automáticamente cualquier política del día después, menos aún cuando ese diseño parece responder a la mentalidad transaccional de Trump y está concebido sin los actores que sostuvieron la resistencia democrática desde dentro y pagaron el precio más alto. Más grave todavía es la disposición implícita en esas palabras a dialogar con los retos del régimen o con los restos del régimen, con los arquitectos del narcoestado, con quienes hicieron posible que Venezuela se convirtiera en un santuario del crimen organizado, el narcotráfico, y que provocaron el exilio de 7 millones de personas. No hay transición democrática posible pactando con ellos, porque ahora le ha dejado Trump la administración de Venezuela, Delcy Rodríguez, y le dice, pero si no haces las cosas como te decimos en Estados Unidos, te vamos a derrocar. Eso no es pragmatismo, es blanqueamiento y suele acabar consolidando lo que se pretendía desmantelar. La intervención de Trump dejó además un mensaje inquietante. Su planteamiento beneficia objetivamente a la cúpula chavista superviviente, en particular a figuras como Delcy Rodríguez y su entorno, que aspiran a reciclarse como interlocutores inevitables del nuevo orden. Es el viejo truco de las dictaduras, caer hacia arriba, sobrevivir en la negociación lo que no se pudo sostener en las urnas.
Y luego viene el final de este editorial. Frente a ese riesgo, la comunidad internacional debe reafirmar una línea roja elemental. La legitimidad política está en manos de la oposición democrática, no de los restos del aparato chavista. Y esa oposición tiene hoy dos referentes claros. El primero institucional, González, presidente electo. El segundo político y moral, Machado, cuya valentía y constancia han sostenido la resistencia democrática cuando muchos preferían mirar hacia otro lado. Resulta desafortunado que Trump haya cuestionado el apoyo interno hacia el Premio Nobel de la Paz, trofeo que él quería para sí. Es al revés. Sin su liderazgo no habría habido victoria electoral, ni movilización ciudadana, ni aislamiento final del régimen. Desautorizarla desde fuera solo debilita a quienes han asumido los mayores riesgos dentro del país. Estados Unidos debe impulsar y proteger, no dirigir la transición, garantizar seguridad, exigir elecciones limpias, apoyar la reconstrucción institucional, facilitar el retorno de los exiliados y la liberación de los presos políticos. No gestionar directamente el poder, no repartir cargos, no diseñar un reparto de recursos, mucho menos insinuar que el objetivo final es asegurar el control del petróleo venezolano, como quedó imprudentemente esbozado en la intervención presidencial. Venezuela no necesita un nuevo amo, necesita soberanía democrática, algo incompatible con administraciones provisionales impuestas, con negociaciones opacas con los restos del régimen o con discursos que reducen la libertad de un país al reparto de sus recursos. Y este es el final, y mucha atención a esto. La comunidad internacional y especialmente Estados Unidos debe entender que su autoridad moral termina donde empieza la voluntad de los venezolanos. La caída de Maduro es una victoria contra la barbarie, pero no legitima cualquier desenlace. El único final aceptable no admite atajos, que el poder vuelva a quien lo ganó, que los cómplices del narcoestado respondan ante la justicia y que Venezuela decida su futuro sin intermediarios interesados. Todo lo demás no sería una transición democrática, sino otro fraude, esta vez cometido en nombre del orden. Y ese es el debate ahora, ese es el debate. Bienvenido a Omar García, es un placer, Omar, tenerlo. Muchas gracias, Dios y patria para todos y un gusto estar acá. Odín Guillén Leiva, especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y catedrático de nuestra Universidad Autónoma. Bienvenida, Odín. Lester Ramírez, analista político. Lester, hola, feliz año a todos, ¿verdad? Igualmente. Lamentablemente, Beto Almeida, Carlos Almeida, ha tenido una recaída de salud hace algunas 2 horas, está en un hospital en Sao Paulo y no nos acompañará. Pero tenemos a al abogado Luis Carlos Chavarría, experto en geopolítica. Es un placer tenerlo aquí, abogado. Mucho gusto. Ahí lo miro en nuestros noticieros. A la orden. Ahí lo miro en nuestro noticiero. Muchas gracias. ¿Qué tal, Ulises? No, pues aquí... sacudido. Impresionado con esa noticia que la escuchamos. Yo leí un mensaje, Renato, al filo de las 2 de la mañana cuando dice, le están pegando duro a Venezuela. Y desde ahí... No, me pegué a las informaciones hasta que amaneció. Porque luego vino la captura de Nicolás Maduro, luego se anunciaba la conferencia de Donald Trump y todos los que estuvieron involucrados en esto, y la verdad que sí, sacudido por la noticia. Sí. Bueno, tengo también al exsecretario de Seguridad de Bogotá, Colombia, don Hugo Acero. Ya lo tenemos conectado, don Hugo. Primero, muchas gracias. Sé que hay diversos medios en el mundo que quieren su opinión. Así que estará solo unos minutos con nosotros, pero le agradezco su deferencia con este espacio de Frente a Frente de Canal 5 de la Corporación Televicentro en Tegucigalpa. Hágame una valoración sobre esto, desde los que opinan que aquí se rompió el derecho internacional, que Estados Unidos actuó como lo que es, como un imperialismo puro, pero otros que justifican lo que hizo Estados Unidos por lo que Maduro y todo el socialismo del siglo XXI viene haciendo en Venezuela. Hasta lo que está ocurriendo hoy, donde primero ve usted que Delcy Rodríguez va a realizar esa transición bajo la amenaza de Trump, que si no lo hace conforme a los intereses de Estados Unidos, la van a derrocar. Mientras el mundo, la democracia occidental, a excepción de Estados Unidos, reclama que se haga una transición
con el ganador de la última elección que la Unión Europea y Estados Unidos califican como un robo de Maduro a Edmundo González. Una valoración suya, por favor, don Hugo Acero, repito, exsecretario de Seguridad de Bogotá, Colombia. Bueno, primero, gracias por la invitación y saludos a cada uno de los panelistas que están presentes allí. Lo primero es que pues, Estados Unidos y particularmente Donald Trump reacciona de esta manera y lo venía haciendo, digamos, desde el Caribe, teniendo en cuenta los mismos desarrollos legales que internamente ha habido en Estados Unidos después del 11 de septiembre, lo que le permitía no solamente al Estado, sino al gobierno norteamericano perseguir a una persona que estaba siendo solicitada por las cortes norteamericanas por temas de narcotráfico, y en donde hay un expediente supremamente voluminoso respecto a la implicación que tenía Nicolás Maduro y la cúpula en general del gobierno venezolano, particularmente con el tema del narcotráfico. Su acción responde de manera específica, y lo estoy hablando desde la posición de los mismos Estados Unidos, su acción corresponde a una acción de detención, de capturar a una persona requerida por la justicia norteamericana, y eso fue lo que hizo. Cosa que internamente dentro de los Estados Unidos no va a suceder gran cosa. Fuera de unos debates que va a haber dentro del Congreso, particularmente de demócratas y algunos republicanos, pero creo que no va a haber mayor debate alrededor de ese tema, porque lo que se hizo está reglado desde el 11, después del 11 de septiembre respecto a la persecución de gente que comete delitos en los Estados Unidos y que están requeridos por esa justicia. Entonces ese era el primer elemento. Lo segundo es que pues no debemos equivocarnos. Realmente quien cayó es un dictador, un violador de los derechos humanos, un gobernador ilegítimo que no aceptó los fallos, digamos, electorales últimos, en donde lo daba como perdedor y que terminó quedándose en el poder, y que ese es el planteamiento, digamos, digamos, hacia el propio gobierno venezolano. Es una dictadura y particularmente Nicolás Maduro la lideraba, y hoy queda en cabeza de Daisy Rodríguez. Yo pienso que como un proceso de transición mismo, yo siempre he dicho que no hay peor alianza que hacerla con el traidor, y creo que ahí se está haciendo eso en un proceso, ojalá sea de transición, para dos elementos, dos posibilidades que se pueden dar. Una, que se instale luego Corina Machado, o dos, que se convoque a elecciones donde Corina Machado pueda participar como candidata presidencial. Yo creo que esos son elementos a estar presentes. Pero aparece el tercer elemento, es Estados Unidos podría seguir trabajando directamente con Daisy Rodrigo y con esa cúpula que ha existido tiránica en Venezuela, con Diosdado Cabello y con los demás que están ahí sentados al lado de Daisy Rodríguez. Y yo creo que eso solamente si eso es el escenario último que estoy planteando, lo que legitimaría y de alguna manera le daría razón a mucha gente es que solamente se fue por el petróleo, pero no se fue por el tema del narcotráfico. Porque si Daisy Rodríguez, Diosdado Cabellos y su gente sigue gobernando, el narcotráfico sigue ahí. Para los colombianos, particularmente, se nos viene un problema. Y ya lo tenemos, y lo tenemos desde hace rato. Y es básicamente la presencia de fuerzas irregulares como el ELN y las disidencias operando de manera fuerte desde Venezuela y liderando todo el tema del narcotráfico en ese territorio. Algunos en Colombia creen que ya los líderes guerrilleros que estaban en Venezuela se están migrando hacia Colombia. Yo creo que no. Creo que se quedaron en Venezuela esperando a ver qué pasa con Daisy Rodríguez, que les va a seguir dando el mismo apoyo que les daba Maduro, y el apoyo tiene que ver con minería ilegal y con narcotráfico, y operar militarmente hacia Colombia desde territorio venezolano. Y eso ellos están esperando que eso suceda. Las implicaciones para Colombia son graves, porque de entrada coloca en una situación difícil a un proceso de posible nueva ola migratoria de venezolanos hacia otros territorios. Hasta ahora no se ha dado, pero podría presentarse. Y eso no solamente cubre a Colombia, cubre a todos los países latinoamericanos, particularmente a Ecuador, a Perú, al mismo Brasil, digamos como frontera,
y a otros países de la región que van a verse afectados si se diera otra ola migratoria, que son los términos sobre los cuales se está dando. Por ahora hay mucha incertidumbre. O sea, creo que hay anuncios variados. Trump hace unas ruedas de prensa que parecen a veces unos discursos largos, no son ruedas de prensa, digamos, cortas, puntuales, como solía suceder en los mandatarios norteamericanos, sino que se extienden por horas, en donde efectivamente son muchos los anuncios que hay ahí, pero no hay certezas claras hacia dónde se va. De manera particular, el interés práctico de los Estados Unidos está sobre el petróleo. Y eso a eso le va a meter de manera particular. El tema de la democracia, un poco en entredicho. ¿Hacia dónde va? Los tres escenarios que he planteado. Uno, que haya un proceso de transición, que efectivamente luego esté Corina Machado o básicamente Edmundo, quien fue elegido, que se convoque a elecciones en poco tiempo, en donde pueda participar Corina como candidata presidencial, o un tercer escenario que el gobierno de los Estados Unidos siga teniendo relaciones directamente con Daisy Rodríguez si sus intereses económicos le corresponden. Yo creo que esos son los tres elementos y mucha incertidumbre, no solamente en Colombia, sino en la región. Y creo que a eso hay que ponerle mucho cuidado. En Colombia no hemos tenido cuidado, no le hemos puesto cuidado a algo, y son las acciones terroristas del ELN y de las disidencias, acciones antiimperialistas que llaman ellos, y que podrían darse en varias ciudades. Y yo creo que ese elemento en términos de seguridad, hoy de manera particular, ese riesgo hoy está en Colombia, que puede darse hacia instalaciones norteamericanas, consulados, embajadas, empresas, ciudadanos norteamericanos, por la acción de haber sacado a Maduro y puesto a disposición de la justicia norteamericana. Y desde luego lo que viene hacia adelante, que podría ser que si hay cambios radicales en Venezuela, sea por proceso electoral o porque llega el mundo y Corina a gobernar, efectivamente se nos venga una oleada de la gente que está del ELN y de disidencia hacia Colombia, pero ellos también van a buscar, sobre todo yo creo que ya deben estar buscando, tanto el ELN como las disidencias, volver a abrir mesas de negociación con el gobierno de Gustavo Petro para tener algunas gabelas en caso de que tengan que salir huyendo de Venezuela, si ese fuera el caso. Pero como digo, hay mucha incertidumbre todavía. Lo que uno puede plantear son una serie de hipótesis sobre lo que podría suceder, pero en principio lo único real es que Maduro ya está respondiendo ante la justicia norteamericana y que ese dictador, no un gobierno legítimo, está precisamente siendo juzgado por esa justicia. ¿Por narcotráfico, por liderar el cártel de los soles o en definitiva no podemos olvidar nosotros estos escenarios en décadas pasadas? La primera guerra de Irán. El jefe de la familia Bush dijo, Irak, la primera guerra en Irak, tiene armas ofensivas. De destrucción masiva. Armas ofensivas. Destrucción masiva. Entonces, se aprovechó la coyuntura, había invadido Kuwait, Irak, vino, capturaron a Saddam Hussein y algún sector del mundo pensando lo que quieren es el petróleo, porque armamento ofensivo de destrucción masiva no se encontró. Yo entiendo que hasta hoy no encontraron. Lo de Venezuela este fin de semana es simplemente porque hay una orden judicial contra Maduro, porque lo consideran como una vía, como un hombre que impulsa el narcotráfico, que trasiega drogas y que permite que esa droga que se produce en Colombia desde Venezuela sea enviada por Centroamérica para llegar a Estados Unidos. O está peleando con los chinos y rusos toda la riqueza mineral que hay en las tierras raras de Venezuela, Donald Trump. O está peleando el petróleo, porque en algo vamos a coincidir. La comparecencia de Trump el sábado fue imprudente, supremamente imprudente. Dijo, nos robaron el petróleo
Ahora lo vamos a recuperar y a nuestras empresas les he dicho que arreglen toda esa infraestructura arcaica de Venezuela para volver rico a los venezolanos. Pero fue demasiado evidente lo de las tierras raras, que de ahí se extraen los minerales con que construyen estos aparatitos y toda esa cosa moderna que ha revolucionado a la humanidad, y lo del petróleo. Ese será el debate entre ustedes panelistas, incluyendo a Ulises Aguirre, que me va a ayudar con las preguntas después de la pausa comercial. Sinceramente, ¿por qué se produjo esto? Por un interés económico comercial de Estados Unidos, como pasó en Irak, porque yo entiendo que las petroleras norteamericanas son las que explotan allá el petróleo en Irak. O, sinceramente, y en esto vamos a coincidir, Maduro se robó las elecciones el año pasado y era un ilegítimo presidente de Venezuela. Por lo menos yo creo eso, nacionalizó empresas, expulsó a 8 millones de venezolanos que se empobrecieron, que tenían miedo de estar en Venezuela y se fueron para otros países. Pero no me quita que el periodismo responsable se pregunte la verdadera causa por la que Estados Unidos, con su jefe Donald Trump, hicieron este operativo que ha dejado un poco más de 80 muertos, y entre ellos 32 militares que estaban en la primera línea de fuego para defender a Nicolás Maduro. Y en el debate de nosotros también hubo traición, hubo militares en Venezuela que traicionaron a Nicolás Maduro, sin negar que el operativo fue quirúrgico, con toda la tecnología de Estados Unidos, para en un sitio blindado totalmente, hayan entrado, capturado a Cilia y a Maduro, sin haber perdido un hombre ni ningún aparato de los que utilizaron en el operativo. Atentos, que el debate viene inmediatamente con Omar García, Odín Guillén Leiva, Lester Ramírez, Luis Carlos Chavarría y Hugo Acero, que estará unos 5 minutos más allá en Bogotá, Colombia. Luz Madrid, y luego vuelvo para terminar porque don Hugo tiene que atender a medios venezolanos y colombianos que están esperando. Luz, por favor. Así es, la pregunta de hoy para que usted pueda opinar a través del 9773-6065. Después de la captura de Maduro y Cilia, Donald Trump confía en la transición a Delcy Rodríguez bajo amenazas de derrocamiento. Para usted, ¿eso no la mejor salida en el caso Venezuela? Envíenos sus comentarios. Ok, don Hugo cede su agenda fuerte en Colombia en este momento, así que voy para sus últimos comentarios y las últimas observaciones que hacíamos aquí en Frente a Frente, y luego vengo con los panelistas aquí en Tegucigalpa. Adelante, don Hugo Acero. Renato, mira, la verdad es que la pregunta que hacen es también, queda uno con una desazón muy grande, y es, hombre, se llevó al dictador mayor, pero dejó la estructura. ¿Cuál va a ser el cambio? Ninguno. Entonces, realmente yo creo que no es la salida. Puede utilizar al traidor, ¿cierto? Puede utilizar al traidor como una transición, que es una de las hipótesis que planteaba anteriormente. Una transición para un proceso electoral o una transición para entregarle el poder a quien realmente corresponde, que es al mundo. Yo creo que ese es el escenario que hay, pero por ahora la incertidumbre es bastante grande, habiendo dejado la dictadura casi intacta fuera del dictador que hoy está, digamos, respondiendo ante la justicia norteamericana. Yo en este caso quiero agradecer tu invitación, Renato, a esta participación. Igualmente saludar a cada uno de los panelistas y desearles feliz día. Tengo que atender otros medios y gracias por la invitación, Renato. A usted por estar siempre presto a colaborar con Frente a Frente, de Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, Colombia, Omar García, Odín Guillén Leiva, Lester Ramírez, Luis Carlos Chavarría, Ulises Aguirre, o es que sabe Estados Unidos que
se extenderá el operativo si intenta descabezar a Delcy, a Padrino López y al Diosdado Cabello. ¿O es que negoció Estados Unidos con Delcy Rodríguez? Mira, ayuda tú a hacer la transición, pero dice Hugo Acero, ¿a quién se le puede ocurrir que las cosas van a cambiar en Venezuela si sigue Diosdado, si sigue Padrino López, Delcy Rodríguez y toda esa cúpula aliada de Nicolás Maduro? Que comience el debate, por favor. Tú querías decir algo, Ulises, y luego vamos con el resto de panelistas. No, Renato, la verdad es que esto ha generado bastantes reacciones y a uno confusiones por el hecho de que a todos nos alegra que un tirano, un usurpador del poder en Venezuela, salga del poder. Pero de ahí, cuando escucha uno a Donald Trump, llegan las preocupaciones. ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que busca? Y no podemos desconocer que dentro de Venezuela hay un verdadero pandemonio, porque la ingobernabilidad o la gobernabilidad ahí no será nada fácil, Renato. La verdad que sí la tiene complicada los Estados Unidos. Cuando escucha uno que descalifica a la premio Nobel Marina Machado, bueno, uno se queda, a Corina Machado, uno se queda también sorprendido. ¿Para dónde va Trump? ¿Qué busca Trump? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Cuáles son sus objetivos? De entrada y a la vista está claro que es el petróleo, porque lo ha dicho. Como está claro también, y pareciera claro que a Nicolás Maduro quien lo traicionó fue Delcy Rodríguez. Y solo un elemento así, muy puntual. Recordemos cuando el hermano de ella, Jorge Rodríguez, entra a Estados Unidos, siendo cercano a la dictadura de Nicolás Maduro, entra a Estados Unidos y lleva la oferta de los 50 millones que si se quedan en Venezuela, entregan a Maduro. Eso trascendió. Y Delcy Rodríguez siguió ahí en el círculo cercano de Nicolás Maduro. Aquí pasó algo, pero a todas luces pareciera que sí, la Delcy le salió avispada a Maduro. ¿Cree usted, Luis Carlos Chavarría, que Delcy Rodríguez negoció con Donald Trump, que traicionó a Maduro? Todo aparenta a que esto sucedió. Este operativo tan preciso que permitió que Maduro cayera en 3 horas no pudo haber realizado sin información interna, sin información muy clasificada que pudiera determinar quiénes eran los guardias de seguridad, dónde se encontraba, dónde dormía. Toda esta información fue a través de la infiltración de la inteligencia de los Estados Unidos en el gobierno venezolano. Y ella, por la forma y la confianza que le ha brindado Trump en sus declaraciones, parece una candidata perfecta, ¿no? Porque el mismo Trump ha dicho que Delcy Rodríguez está dispuesta a hacer todo lo que Estados Unidos le ha pedido. Omar García, ¿qué piensa sobre esta valoración que hace Ulises y que hace Luis Carlos Chavarría en este momento? Bien, me gustaría poder hablar como catedrático que acompaña proyectos del Instituto Internacional de Derecho Humanitario San Remo, Italia, o como catedrático del Consejo Interamericano de Defensa en Washington. Hay varias cosas acá, Renato, y yo creo que voy a dejar, porque entiendo que hay personas que son sabidas en la parte geopolítica. La política es muy interesante. Vamos a entrar a geoeconomía, que creo que nos está mencionando, y eso es algo importante. 2 datos, pueblo hondureño. Número 1, la industria petrolera para el año 2040 estará igual la oferta y la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que las naciones que no tengan petróleo de su suelo la van a pasar muy mal. Que las naciones que tengan petróleo en sus suelos les va a ir muy bien. Y Estados Unidos, en su estrategia que tiene para este quinquenio, precisamente el 2025, tiene 2 elementos, ¿verdad? En este año 2025, viendo ahí su propuesta de estrategias, una que tiene que ver con realismo soberanista. Fíjate qué frase más interesante. Porque el dato que es importante ver es el destino manifiesto en 1890, cuando los Estados Unidos fueron influenciados por un periodista, cuando él hablaba de que Estados Unidos estaba destinado a ser el dueño de lo que sería el planeta. Surge entonces la doctrina Monroe, que enseñaba que era la gran oportunidad del despertar militar soberano de los Estados Unidos sobre las colonias y los imperios
que ya estaban dando la independencia a las naciones en América. Por tanto, Monroe dijo, como presidente, todo ataque que venga de alguna potencia europea se considerará como un ataque directo a los Estados Unidos. No le tomaron mucha atención, por cierto, ¿verdad? Francia invadió México, Inglaterra invadió las Islas Malvinas, en fin. Pero eso fue creciendo. Honduras, trayéndolo acá, fue parte de eso. ¿Por qué las Islas del Cisne pertenecieron a los Estados Unidos y fueron entregadas a Honduras? Porque un presidente después del presidente Monroe, cuando hay el despegue agrícola norteamericano, necesitaban fertilizante, guano. Todavía no se había logrado encontrar lo que era el fertilizante de los derivados del petróleo y otros aspectos más. Y se reunió con su secretario de Defensa y de Agricultura. ¿Cómo seguimos produciendo más? Necesitamos más fertilizante natural, guano. ¿Y dónde hay guano? En todas las islas. Entonces le da la orden a su secretario de Defensa y le dice, toda isla en el planeta que no tenga bandera de ningún país será de propiedad de los Estados Unidos. Y así es como perdemos nosotros Islas del Cisne, porque no teníamos bandera ahí. La doctrina Monroe, y fue mencionada 4 veces en esa presentación, tiene una gran influencia en todo lo que es la filosofía MAGA, que a mí no me extraña que precisamente el señor Trump se ponga a hablar más de petróleo que de democracia. No habló de democracia, en ningún momento habló de democracia. Si uno empieza a ver todo eso. Entonces aquí estamos ante una situación. Otra estrategia para el 2025 es reindustrialización de los Estados Unidos. Para eso se necesita petróleo. Y el petróleo norteamericano no ajusta en Texas, no ajusta el otro que están sacando ahí de tierra moliéndola. Necesitan petróleo urgentemente y no pueden buscar ya más el petróleo en el Medio Oriente porque el Medio Oriente está teniendo ya un amigo enemigo que es Europa, porque Europa construye y los Estados Unidos destruye. Y ahorita lo más cercano es posesionarse. Ese realismo soberanista, y lo dejo acá nada más, hasta ahí no me lo dejo, quiere decir que en la visión norteamericana, lo que nosotros conocemos como internacionalización liberal, que es el multilateralismo, está ante una embestida de la unilateralidad, donde una nación decide, porque tiene recursos, ir a buscarlos. ¿A dónde hay? Vamos para allá entonces. Y el Señor dice en la Biblia, yo soy cristiano evangélico, de la abundancia del corazón habla la boca. Es que se le está yendo la saliva cuando menciona petróleo, petróleo, petróleo. Según él, esa va a ser la salvación para los Estados Unidos, el petróleo que realmente la reserva de Venezuela está para abastecer todo el planeta de gas y petróleo. En este siglo 2021, por cierto, felicidades, llevamos 25 años, ya nos comimos el primer cuarto de este siglo y toda la pobreza que tiene Honduras, haciendo un paréntesis. Y el segundo cuarto será precisamente de apropiación. O sea que Estados Unidos, y lo digo desde ya, va a estar 10 años ahí. Se va a asegurar el bombeo, la llave para bombear petróleo desde lo que es la zona geográfica de Venezuela hasta las industrias norteamericanas del este. Eso es lo que va a haber y lamentablemente puede írsele las manos y puede haber otro Irak ahí, porque tenemos ejército que se le voló la cabeza, 9 grupos delictivos con capacidades militares, tenemos guerrilleros de la parte de lo que es de Colombia, tenemos 1.400.000 milicianos y no hay una capacidad para centro de comando. Y también los colectivos que ayer hicieron una demostración de fuerza en Caracas, donde casi miles de motociclistas con 2 pasajeros, uno manejando y otros con AK-47, a cualquiera intimidan. No nos engañemos, esta cosa no termina todavía. Y si no lo saben hacer bien los norteamericanos, y si empiezan a decir que lo van a hacer de tipo de manejo de gobierno, esa estrategia, a menos que el propósito sea que va a ser más fácil bombear el petróleo,
porque va a haber una guerra civil. Entonces lo que hago yo es asegurar todos los centros de extracción. Ya tengo asegurado Esequibo con Guyana, porque ahí están las petroleras, y ahora me queda esta parte. Entonces, esto no ha terminado todavía. Y yo creo que se ha jugado muy rápidamente con este tipo de cosas. Sí, hay narcotráfico, hay dictadura, pero lo voy a dejar en geoeconomía. Si lo vemos, en geoeconomía, sí han dado en el blanco. Ahora veremos en geopolítica y en geoestrategia si es sostenible. Bueno, pero es sintomático, es sintomático. Ya me diferenció de qué habló primero. Pero es sintomático y yo creo que todos hemos deducido que Omar se inclina por creer que este operativo militar tiene que ver más con tierras raras y con petróleo. Por supuesto. No sé si así lo percibe Odín Guillén Leiva. Muchas gracias por su comentario, Omar, muy buenos. Pienso que el presidente Trump lo que hace aquí es ya no tolerar más que lo estén desafiando y que después se escuden en soberanía. Hay una modificación del orden en ese sentido. Así es. En derecho internacional, él va a tener que responder al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad se activa en este momento, va a tener que responder, pero no olvidemos que estamos frente a una superpotencia que tiene derecho de veto, entonces el Consejo de Seguridad será una calle sin salida, que al momento que empiece a debatir el tema, que se discutan las justificaciones del uso de la fuerza o no, va a estar limitada con el derecho de veto de Estados Unidos. Ahora bien, todo mundo siente hay un sentimiento de justicia en el tema, pero el derecho internacional no es un sistema que busca justicia, sino que es un sistema de derecho. Y aquí la soberanía va a ser la respuesta inmediata de todo mundo. Sin embargo, el presidente Trump, al no tolerar más ese desafío y escudo en la soberanía, va a continuar con una política pragmática, brutal ya, frente a lo que el derecho internacional no tiene una respuesta fácil. Ahorita el derecho internacional está en examen y no tiene ninguna respuesta fácil. Ese es mi aporte en este momento, Renato. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Y Lester Ramírez? Bueno, muchas gracias. Estaba tratando de revisar la pregunta que usted había hecho, o el programa había hecho al inicio, y es que creo que estamos pensando o teniendo dos conversaciones separadas. Una, el tema de derecho internacional, y otra, de los intereses nacionales de los Estados Unidos y particularmente de Donald Trump. Le decía detrás de cámara de que ahora en diciembre salió publicado, y ahora lo voy a mostrar para que todo el mundo se familiarice con el documento, para que todo el mundo lo busque. Se llama la Estrategia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. A ver si esto se puede tomar ahí en cámara. Si no, bueno, ahí se la presentan. Ese es el documento. Este es el instrumento que está guiando el trabajo que está haciendo los Estados Unidos ahora mismo en Venezuela. Un trabajo donde hay un capítulo dedicado al hemisferio occidental que se llama El corolario Trump a la doctrina Monroe. Y este documento básicamente dice, a nosotros ya no nos importa el derecho internacional. Nosotros no nos importa el derecho internacional mientras esté alineado a nuestros derechos, fenomenal. Pero si no está alineado a nuestros derechos y a nuestros intereses geopolíticos hemisféricos, el derecho internacional no va a tener relevancia. Y eso, a pesar de que los Estados Unidos firmó y ratificó la Carta de las Naciones Unidas, ¿no? Donde habla sobre el tema de la soberanía, lo que decía Odín, ¿no? El problema que estamos viviendo en este momento es que los Estados Unidos actualmente no tiene un plan de salida. Tuvo un plan de entrada, un plan táctico, pero no tiene una estrategia de salida. Y ahora mismo lo que está haciendo es que está haciendo un nuevo experimento, muy similar a lo que hizo tal vez en el 89 con Noriega, donde lo que le está apostando, y aquí es crítico, ¿no?, entender esto, es a la estabilidad de Venezuela. Por eso es que le está apostando a Delcy. Delcy Rodríguez, además de ser vicepresidenta, es ministra de Petróleo. Delcy Rodríguez, además de ser vicepresidenta, fue la última funcionaria, se puede decir, del régimen Maduro, que hizo algo para estabilizar la economía venezolana. En el 2020, ¿no?, introdujo algunas medidas
que de alguna manera ayudó al sector privado venezolano. Delcy Rodríguez es de las pocas personas que habla con el sector privado venezolano. Delcy Rodríguez es de las pocas personas que viene hablando con los Estados Unidos por más de 6 meses. Es decir, cuando Donald Trump menciona a Delcy Rodríguez en la conferencia de prensa y deja a un lado a Machado, es porque entiende claramente de que Delcy Rodríguez es la puerta al petróleo venezolano. No es Corina Machado. Corina Machado puede tener una legitimidad popular, puede tener reconocimiento de la comunidad internacional, pero el derecho internacional no le interesa en este momento a los Estados Unidos. Le interesa resolver un problema de petróleo. ¿Y cuál es ese problema de petróleo? Y ahí venimos con el tema del petróleo. El problema del petróleo es que los Estados Unidos en este momento es el mayor productor de petróleo en el mundo. Es decir... sin tener la mayor cantidad de reservas. Así es. Si dentro de los países que tienen más reservas, Estados Unidos es como el 7º, pero es por su tecnología el que produce más y además más de petróleo. Eso, es lo que usted dice. Venezuela es el país con más reservas petroleras del mundo, más que todavía Saudi Arabia, que los países del Medio Oriente. El tema aquí, ¿cómo encaja todo esto de la demanda de los Estados Unidos y la oferta de Venezuela? Bueno, el tipo de petróleo que se produce en Venezuela es el petróleo, se puede decir, más denso. Es un tipo de crudo que los únicos que pueden refinarlo en este momento es Chevron, que está en Texas y en Luisiana. Y Chevron es el que hace unos meses anteriores ha estado en conversaciones con el gobierno de Trump de poder tener una licencia y permisos para continuar explotando y extrayendo petróleo. Entonces, ahí es donde encaja el tema petrolero. Todo esto tiene una visión meramente económica. El problema es que en este momento tenemos un país que tiene 28 millones de personas, tiene 8 millones de personas viviendo fuera, tiene países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, que ha amasado una gran cantidad de venezolanos en la diáspora, y estos países están preocupados porque si Venezuela se vuelve inestable, más de estos migrantes se van a ir a estos países que están en Sudamérica. Entonces, ¿cuál es el dilema que va a tener los Estados Unidos? Tenemos que mantener el régimen de Maduro, al menos el régimen chavista, pongámosle de esa manera, porque ese es el que nos va a asegurar que los militares, en cierta manera, están alineados, que los colectivos estén alineados, que de alguna manera también nos puedan mantener todavía el orden constitucional, y pensando más adelante en la posibilidad de llegar a algunas elecciones donde participen partidos de oposición, donde participen también partidos del mismo, elementos del mismo chavismo. Es decir, lo que estamos viendo es un experimento de los Estados Unidos muy diferente a lo que hizo en Irak, a lo que hizo en Afganistán, muy similar a lo que hizo, por ejemplo, en Panamá, muy similar a lo que hizo en Japón después de la Segunda Guerra Mundial, donde prácticamente dice, les vamos a dejar sus instituciones, ¿no? Y ustedes van a tener la oportunidad de desarrollar el país, pero siempre bajo nuestras reglas. Y eso yo creo que va a ser la apuesta, una apuesta muy, muy riesgosa, porque... riesgosa para Delcy, riesgosa para Delcy. Para Donald Trump, porque Donald Trump, todos aquí lo estamos viendo desde la óptica de la democracia. Y Donald Trump, como dijo Omar, no le interesa transicionar a una democracia en este momento. Lo que le interesa es el petróleo. Y se espera que bajo esa tesis de que si nosotros venimos, cambiamos a Maduro, dejamos al régimen chavista, dejamos a los militares, eventualmente eso nos va a dar la estabilización para poder empezar a explotar el petróleo. Y esa explotación petrolera, que va a tomar varios años, eventualmente se va a permear en la economía, va a mejorar la infraestructura, va a invitar a que los venezolanos que están en la diáspora regresen. Bueno, ya Donald Trump habló sobre eso en la conferencia de prensa. Entonces, esa es la apuesta. Estamos en un territorio todavía muy desconocido, un nuevo experimento que estamos haciendo a nivel mundial. Obviamente los Estados Unidos es el que lo está comandando, ¿no? Mira, yo que conozco a Ulises desde hace décadas, lo miro con unos movimientos, digo yo, quiere hablar. Mira, está resultando supremamente interesante el programa.
Fíjate que el plano ese de la orden de captura contra Maduro y otros, los 50 millones de dólares para quien diera información sobre Diosdado Cabello, Padrino López, lo mismo que Nicolás Maduro, se ha quedado en el segundo plano del debate. Aquí casi todos coinciden que el gran objetivo de ese operativo de captura de Donald Trump es por el petróleo y por las tierras raras de Venezuela. Es que estamos pensando como Donald Trump. Pues. Sí. Ya nos vamos a meter en el otro campo, en ese campo que tiene mucho, pero mucha controversia y debate en este momento sobre el derecho internacional. Lester ha dicho, en ese documento ya no le importa el derecho internacional a Estados Unidos. Necesita garantizar petróleo y minerales en las tierras raras que no se encuentran en todos los países del mundo. Sí. Ulises, por favor, para irnos a la pausa. Estaba sosegado y anotando, Renato, más bien, pero es que llama la atención cómo esta ha sido una operación perfecta para los Estados Unidos. Tanto así que en el asalto, en la captura de Nicolás Maduro, no hay heridos. Y los pocos heridos que hay es porque impactaron un solo avión de 150 que invadieron... Mira, desde la perspectiva militar Caracas. Fue impecable el operativo, impecable. Incluso ahí decían ellos que montaron una pista aérea arriba en ese operativo, 150 aeronaves. Y aquí voy, Renato, ¿o a dónde voy? El hecho de que ha sido una operación impecable, dice, lo tenían perfectamente diseñado, el operativo de asalto. Lo que no tenían diseñado, y aquí vamos a la plática que hemos sostenido, era la administración del poder ahí. No estaban preparados para eso. Y conociendo la naturaleza de Donald Trump, él trabajó con su gente, con Hepse, con Rubio y con otros, en cómo iba a ser el operativo. Y le salió perfecto. Lo que les está saliendo imperfecto es cómo administran la gobernabilidad ahora en Venezuela, porque si están enliados. Ahora, la cuestión que el debate que hay en el mundo es porque desconocemos interioridades. ¿Y si Trump y Delcy Rodríguez negociaron todo esto que ha pasado? Es que parece que sí. Bueno, pero eso es lo que tratamos de desentrañar. Eso es lo que tratamos de desentrañar, ¿ok? Ustedes manejen las instituciones, pero por favor facilítennos la válvula del petróleo. Y hay otro elemento que hay que agregar a esto. Jorge Rodríguez, que creo que Ulises lo menciona, es el presidente de la Asamblea Nacional, es el presidente del Congreso venezolano, el hermano de Delcy. Es decir, tienen la oportunidad en este momento el chavismo de mantenerse en el poder, ¿no? Van a tener la estabilidad en el Congreso, en la Asamblea, van a lograr tener a los militares todavía alineados. ¿Y cuál es la tarjeta de negociación? Bueno, lo que siempre sucede en estos ámbitos, impunidad. Es decir, lo que le van a dar a la oportunidad a Diosdado, que está en ese requerimiento fiscal, a Diosdado Cabello, sí. Y está también Padrino, es, ok, les vamos a dar a ustedes, ¿no?, amnistía política o lo que sea, a cambio de que ustedes mantengan control del país, mantengan la gobernabilidad, no se les hagan la mano con la corrupción y nos vamos a olvidar de todo lo que se robaron. Porque al final es eso, ¿no? ¿Perdón? Cada uno de ellos, Diosdado Cabello y Padrino López, están en el requerimiento. 25 millones de dólares por su cabeza. Entonces, eso va a ser una negociación que se va a dar. Y acordémonos, usted siempre lo ha dicho, Donald Trump es transaccional en esto, ¿verdad? No está interesado en liberar al pueblo venezolano. Eso va a venir, me parece a mí, de María Corina Machado y del resto de la comunidad internacional cuando empiece este debate de, ok, ¿qué va a pasar con esta transición? Porque no solamente se trata del petróleo, ¿qué va a pasar con estos 28 millones de venezolanos que, por cierto, ya muchos ya fueron al supermercado, fueron a comprar todos los víveres? Es decir, que hay también mucha zozobra en el país, ¿no? Y eso puede generar también inestabilidad, ¿no? Y nunca tuvo en mente hacer la transición ni con El Mundo, ni con Corina Machado, si es que el sábado lo dijo. Eso le iba a... La mitad quiere a Corina, pero la otra mitad no la respeta. Dijo así tajantemente. Y solo hay que ver hacia atrás. Cuando comenzaron las negociaciones con Zelensky, le dijo, hemos invertido tanto desde el gobierno en Biden para sostenerte en esa guerra contra Rusia a cambio de nada. Por lo menos cédeme la administración y explotación de todas las tierras raras que hay en Ucrania. Si así fue la primera negociación de Donald Trump con Zelensky. ¿Vos crees que estas armas que te hemos dado, que te hemos ayudado para protegerte
de Rusia no nos han costado a nosotros. Claro que nos han costado. ¿Y cuánto has pagado por ese armamento que te hemos facilitado? Nada. Entonces, concedémonos explotar nosotros las tierras raras que tenéis. Transaccional, pistero. Me está resultando pero académico este programa de hoy. Decía usted, Odín, por favor, y después la pausa. No solo transaccional, él es un privilegiado de la matemática y la eficiencia con que hizo esa tarea, esa operación es impresionante. 30 fallecidos, algo así. Detiene inmediatamente el uso de la fuerza porque el mundo entero condena el uso de la fuerza y busca una solución pacífica de controversias inmediatamente con su transacción en medio de la parte económica. ¿A los 30 fallecidos se refiere a qué momento? En la operación. No, fueron 80. Bueno, pero fueron 32 militares cubanos, sí, eso sí. El número siempre es bajísimo. ¿ya? Así es. La Corte Penal Internacional tenía 8 años de estar investigando lo que estaba haciendo Maduro, 8 años. Y él, en un día, con esos 80 fallecidos, hace que eso termine. Entonces, es eficiencia lo que él tiene. Bueno, ¿te acuerdas? Y no lo digo para vanagloriarme, que yo siempre defendí que para las elecciones de Honduras del 30 de noviembre, el factor internacional jugaba en contra de Manuel Zelaya Rosales. Y no hemos llegado a hablar del efecto en Honduras, de esto, porque podemos hablarlo aquí como tertulia, así, pero el impacto que está teniendo esta acción contra Maduro en la izquierda latinoamericana es fulminante. Es un golpe. Porque no ve que también este instrumento de política pública que se publicó recientemente por el gobierno de los Estados Unidos, por la Casa Blanca, básicamente dice, vamos a crear un bloque hegemónico en el hemisferio occidental y no vamos a permitir ni injerencia de un país como China, Rusia, todos estos países que también parte de esta conversación es eso, pero ningún partido político, así dice, ni un partido político que afecte los intereses nacionales de los Estados Unidos. Es decir, aquí estamos hablando también del impacto que está teniendo en un partido como Libertad y Refundación en Honduras, tanto del hecho de que el apoyo ideológico que venía de Venezuela, también el apoyo económico y el apoyo político, se va a ver reducido y mermado fuertemente. Pero esto también se va a ver en otros países, especialmente ahora que hay elecciones. Ahora en octubre de este año 2026 vienen las elecciones de Brasil. Eso va a ser un tema bien candente, ¿no? Y yo creo que eso es lo que también el efecto colateral en estos países nuestros son dos. Uno, la reducción de la izquierda, justamente por este bloque hegemónico, y a mí me parece, licenciado, que otro efecto va a ser el efecto en el narcotráfico, porque hay un mensaje que le está dando también a México y a Colombia. Si ustedes no se ponen las pilas, esto les va a suceder a ustedes también. Yo creo que muchos de los países de la región van a querer tener buenos resultados en el combate al narcotráfico, ¿no? Sí y no. Estoy de acuerdo en una parte, pero la derecha, si llega al poder, otra vez será enamorada por el narcotráfico. Entonces lo que vamos a tener va a ser narcoderechas. O sea, no es que está por morirse todo lo que es la narcoizquierda, estamos de acuerdo. Pero esos espacios, si los toma la derecha, y si vemos la calidad de derecha que hay en el hemisferio, otra vez va a caer en manos del narcotráfico. Pero porque ese negocio no se acaba. Se estaría pegando un tiro en el pie o 2 tiros en los pies el Partido Nacional si gobierna con esa mentalidad. Te digo que Mireya Agüero va a ser la próxima canciller del país. Se los anticipo y se los doy como primicia. Bueno. Mireya Agüero va a ser la próxima canciller del país. Es que ya me imagino el programa cuando hablemos con actitud autocrítica y crítica sobre el gobierno próximo. Tienen que gobernar impecablemente. Se lo dije a Tito Asfura. ¿Es Tito, la oportunidad? Usted cuando ha gobernado la municipalidad se ha dejado rodear de gente corrupta, Tito. Se lo dije en privado y se lo dije en público. Me limpié de la gente corrupta, me dijo. Tito, le quedó gente corrupta gobernando.
Ay, si gobiernan con la misma mentalidad de los jóvenes que se han educado en el exterior y que han aprendido a mofarse del pueblo y a robar, reformando constitución los nacionalistas en estos próximos 4 años. Se estarán pegando un tiro en el pie. Ya a ratos miro moviendo el brazo izquierdo a Luis Carlos Chavarría, como él casi no viene a frente, no interrumpe, tiene que interrumpir, pero después de la primera pausa, segunda pausa, vamos con usted. Usted quería hablar de derecho internacional, ha quedado aquí claro, coinciden, al menos que me rebatan ustedes, que la mayor parte de los panelistas, no sé si Ulises también, creen que ese movimiento y ese operativo militar de Estados Unidos capturando a Nicolás Maduro y a Cilia Flores tiene que ver más que con el cártel de los soles, que no es que estamos demeritando este factor, con el interés económico y comercial de Estados Unidos, con el petróleo venezolano y las tierras raras de Venezuela. Máxime, con ese documento que usted ha mostrado hoy, no nos importa el derecho internacional, tenemos que volver a ser hegemónicos y solo seremos aliados de aquellos países que tengan afecto hacia nosotros y que nos muestren también el interés de que nosotros seamos grandes de nuevo, porque Trump cree que con Biden y los demócratas Estados Unidos se debilitó profundamente y él quiere recuperar la economía y la hegemonía de Estados Unidos, aún rompiendo el derecho. Antes de irme a la pausa, se violentó el derecho internacional, no se extiendan mucho, se violentó el derecho internacional con este operativo de la madrugada del sábado de Estados Unidos en la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, ¿sí o no? Aún no se sabe. Aún no se sabe. Me quedo ahí. ¿Para usted? Sé que decir sí y no sin explicarlo, pero me lo explican después. ¿Sí o no? Esa es la cosa. Se creó toda una realidad de hechos que sí son ciertos para romper el de lo que es apego a derecho internacional. Tiene su propia cuento, su propia creación nacional norteamericana y ellos se abrogan el derecho de hacer a un lado el derecho internacional. ¿Se violentó o no? Mire, yo soy de la opinión de que sí se violentó el derecho internacional. Déjamelo ahí, después la lo Carta explicas. de la ONU, ¿no? Ok. ¿Para usted, abogado Luis Carlos Chavarría? Sí. ¿Se violentó? ¿Para ti, Ulises? Se hizo a un lado. Se hizo a un lado el derecho internacional. Ya me lo van a explicar. Las implicaciones que tiene esto para Honduras, sin olvidarnos que hay mucha gente con la expectativa de qué va a declarar en los próximos meses Nicolás Maduro para salvarse también o disminuir la pena, de si existe el cártel de los soles y si en Honduras el cártel de los soles tiene satélites personificados en gente que actualmente no gobierna. Atentos a este frente a frente. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. El periódico tunota.com destaca en su portada Nicolás Maduro, del Palacio de Miraflores al banquillo de Nueva York. El juez que ya escuchó al Pollo Carvajal recibe hoy el caso Maduro. Desde hoy el juez Alvin Hellerstein asume el caso contra Maduro y su esposa Cilia Flores. Delcy Rodríguez, líder interina de Venezuela, en lista de sancionados por la Unión Europea. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en tu nota fue presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión.
Agradecemos a todas las personas que han escrito a nuestras redes sociales. Mauri Lara opina: los venezolanos festejando su libertad en su propio país y los zurdos llorando en todos los países libres. Se les acabó el financiamiento a los zurdos en Latinoamérica. Game over, viva la libertad, carajo. A algunos les preocupa más el petróleo que la libertad humana. José Rafael escribe: Donald Trump fue bien clarito, nosotros vamos a administrar Venezuela. Si China y Rusia quieren petróleo, deben entenderse con nosotros. No se les olvide que hay narcos de izquierda y narcos de derecha y Estados Unidos sabe quién de ellos es su amigo. Gumercindo Hernández opina: los dictadores latinoamericanos invocan la soberanía de las naciones para masacrar a su pueblo. Ahora Venezuela debe enrumbarse por el camino de la democracia, la estabilidad económica y la neutralización de sus líderes nefastos. Tiene que tomar posesión Edmundo. Felipe Verdial escribe: ¿cómo sabe Lester que no tienen plan? Pura elucubración. Es sociólogo de la UNAM, muy simplista decir que es solo económico el impacto. Definitivamente esas bombas en Caracas también dolieron a cierta recua de individuos que coordinan el narco Partido Libertad y Refundación. Carlos Hernández opina: Corina Machado y Edmundo no tienen ningún poder para mantener estable la Venezuela actual. Trump afirmó que Estados Unidos controlará, administrará la economía, el petróleo y la parte de defensa y seguridad de Venezuela directamente, y Delcy les ayudará a hacer la transición. Cristian también ha escrito: es la salida que había y que los venezolanos han celebrado. El régimen no aceptó los resultados de las últimas elecciones, ni quiso negociar una transición. Ahora, aplicando el artículo 51 de la legítima defensa de la Carta de la ONU, Estados Unidos toma acciones. René Sierra escribe: aquí está mi respuesta contundente. Y nos envía esta imagen. Edgardo escribe: a los Estados Unidos no le importa si hay o no una democracia en un país. Lo que les importa es que el que esté acepte sus términos y condiciones. Juan Carlos escribe: Maduro fue secuestrado o liberado. Roberto Díaz: cuando el poder de un gobernante está sobre la ley, cuando se reeligen ilegalmente y nadie, ni aún el propio pueblo, puede hacer nada por evitarlo, el único recurso es la intervención de una fuerza internacional. Este es un mensaje para aquellos que creen tener el poder absoluto. Deben limpiar toda la cúpula primero y evitar una revuelta o guerra civil. Se ve bien así como lo está haciendo Donald Trump. Este es el usuario de la cuenta de X de Donald Trump. Muchas gracias. Siga opinando. Recuerde que también lo puede hacer a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065. Rusia no ha pasado de un pronunciamiento, condenando el operativo. Descalamiento le llaman ellos. La Unión Europea sí. La Unión Europea sí ya pidió que tomen en cuenta a Edmundo González Urrutia en esa transición y a Corina Machado. ¿China qué ha dicho China? China es el mayor perdedor económicamente hablando. Cuando Maduro dice que el petróleo ahí y la industria estaba caída, eso no es cierto. La inversión china es fuerte, ¿verdad? Lo que pasa es que Rusia tiene presencia militar en Venezuela. China tiene presencia económica, comercial en Venezuela. Para mí es el mayor perdedor de todo esto. Pues precisamente tiene por qué decir que condenan y va a ser más frontal. No obstante, eso le abre las puertas para invadir Taiwán. Porque estamos ante una nueva doctrina, yo se lo decía, realismo soberanista. Entonces China va a decir: bueno, como se ha hecho esto, Taiwán es de mi territorio y yo tengo que tomar posesión de ella. Pero ojo, ahí nos viene una guerra mundial. No, pues eso es lo que ahí nos viene una guerra mundial. Pero esa doctrina, eso es lo que está abriendo y es lo que va a permear estos siguientes 25 años de la mitad de este siglo. Y no coincido, aunque respeto el criterio, que son análisis simples. No son análisis simples. Son análisis de la lectura y del criterio que cada uno de nosotros se ha forjado con la lectura y las conversaciones. Y me atrevo a decirles que este año 2026 Rusia y Ucrania firman un acuerdo de paz y que la región prorrusa del Donetsk va a quedar con los rusos, parte de la negociación. Parte de la negociación. Pero lo que les preguntaba, ¿en qué términos se ha pronunciado China? La República Popular China, la China comunista. China
no va a pasar de estas protestas, de esa exigencia de que se respete el derecho internacional, que volviendo a la pregunta que nos hacía antes de que hiciéramos la pausa, efectivamente no estamos viendo una resolución pacífica de conflictos. Pero vale la pena preguntarse qué otra alternativa había ofrecido el derecho internacional para que Maduro saliera. Y la comunidad internacional y la institucionalidad internacional habían fracasado. Maduro era un dictador, había ganado unas elecciones a través del fraude y había quedado en poder. Toda la comunidad internacional lo sabía, se le rechazó, se le expulsó de organismos internacionales, hubo una gran cantidad de protestas, pero no hubo una respuesta para el pueblo venezolano. Entonces, esa fragilidad dentro del derecho internacional es la que permite y le abre las puertas a Estados Unidos de poder hacer esa incursión y esa captura a Maduro. Está dentro de lo que nosotros deseamos. Definitivamente no es el escenario ideal, porque el derecho internacional a quienes nos debería de servir más son a los países que tenemos menos recursos, menos importancia geopolítica, ya que nos da una equidad para poder negociar con potencias en condiciones iguales. Esto es en teoría. Estamos viendo que en la práctica Donald Trump tiene una aproximación muchísimo más pragmática y definitivamente hace uso de la fuerza de acuerdo a los intereses nacionales. ¿Nos conviene a nosotros como hondureños? Creo que es la gran pregunta, porque en estos escenarios internacionales nosotros también tenemos que buscar nuestro provecho. Y yo pensaría que Venezuela ha sido a lo largo de los años un factor que ha traído inestabilidad a Honduras. Y creo que la salida de Maduro nos redunda en beneficio a nosotros como país. Así que conviene que hablemos de acuerdo a los intereses, siendo pragmáticos, no guiando una política exterior en base a alianzas de cúpulas con sectores políticos según su ideología, sino en base al interés nacional. Y yo pienso que nosotros salimos ganando de esta crisis. De acuerdo, porque yo esperaría de este gobierno, ya estamos cayendo en Honduras, ¿verdad? Este partido es nacional, no es partido internacional ni pro extranjeros. Se llama nacional porque se supone que va a vigilar los intereses nacionales nuestros. De ahí viene la palabra nacional, ¿verdad? Si empezamos a ver una política exterior que se va a acoplar totalmente a la política norteamericana, les tengo malas noticias, ¿verdad? La política norteamericana exterior ha cambiado a partir de este año. No será la misma. No será la misma. El realismo soberanista, que así se llama, es una doctrina. Está diciendo que lo que más va a primar, y estoy de acuerdo, son los intereses nacionales norteamericanos. MAGA, ¿verdad? Cuando usted dice MAGA, ¿verdad? Make America Great Again, es primero los Estados Unidos, segundo lugar los Estados Unidos, tercer lugar los Estados Unidos. Y si hay migajas para Estados Unidos, este país de los Estados Unidos ha cambiado, va a ser un país de gobierno conservador y de economía cerrada. Tenemos que entender eso. Estos 25 años que vienen, porque puede estar el señor Donald Trump y se puede morir en el camino, ahí lo va a sustituir el señor Marco Rubio, pero está Vance y MAGA. No, Rubio dijo que si Vance se lanza, él no se lanza. Bueno, y ya lo dijo Donald Trump, que el binomio que lo va a sustituir a él es Vance como presidente y Marco Rubio como el vice. Cierro con esto. El bipartidismo norteamericano perdió terreno estos 25 años que ya pasaron. Y ahorita es el tiempo de MAGA. Estamos ante una propuesta ideológica, filosófica, cultural, económica, transformadora norteamericana. ¿Qué parte de eso nos está costando entender? No será lo mismo. Y esta posición, ya hay una advertencia, inclusive el señor Trump lo dijo, esto es un aviso para todas las naciones, sean derechistas o izquierdistas. Si necesitamos recursos, los vamos a ir con ellos. Por eso está muy bien la pregunta. ¿Y qué posición vamos a tomar nosotros los hondureños? Honduras es un país rico en recursos. Bioceánico, tenemos un montón de cosas aquí, hasta mucho oro, plata, inclusive hay petróleo en la parte de las investigaciones que hizo Venezuela en
frontera con Nicaragua, tenemos también presencia de gas, inclusive en el Golfo de Fonseca. Entonces, aquí tenemos que tener gente cabezona que entienda que la única forma de enfrentar el nacionalismo norteamericano que se está estrenando con el señor Donald Trump será tener un nacionalismo propio también, porque solo los nacionalismos se pueden enfrentar a hacer un alineamiento, es desaparecimiento de la identidad nacional. Eso es doctrina Monroe. Y pido a la gente que se ponga a estudiar eso de hace 100 años. Está con 2.0. Y si nosotros no nos ha caído esta monedita para que la Rocola ponga la canción, pues vamos a aprender a dolores. La doctrina norteamericana es exterior, es lo que vimos ahorita en Venezuela. Y no se trata de que haya estabilidad, se trata de hacer uso de esos recursos. A las potencias, hablo de China, hablo de Rusia, hablo de Estados Unidos y la Unión Europea, que es el nuevo mapa hegemónico para este siglo XXI, no les interesa la estabilidad de las naciones que están en sus ejes. ¿Por qué? Porque sería perder poder. Pero ese nacionalismo que usted invoca debe ser desde ahora. Claro. El gobierno que viene o los subsiguientes debe ser en función de qué, de desafiar a los Estados Unidos o de qué. Explíqueme por favor así brevemente. Es precisamente, en primer lugar, darnos cuenta que ellos nos necesitan a nosotros. Porque miren, lo que va a pasar en Venezuela, yo no quiero ser ave de mal agüero, pero se nota que lo que va a haber ahí va a ser un nuevo Irak. Porque hay mucha presencia de mucho cabezón que cree que es líder. Va a volver a pasar lo de Aristide de Haití. Por eso Haití es un país que está dominado por pandillas, porque ahí entraron los norteamericanos. Y lo único que se estableció fue un punto de vista geoestratégico, no geoeconómico ni geopolítico, fue geoestratégico. Entonces, cuando un país no se da cuenta, sus hijos no entienden el momento generacional que tenemos, no es que vamos a ir a pelear contra los Estados Unidos, pero necesitamos tener una posición más valedera, tipo Costa Rica. De negociación. De negociación. Entonces, si a mí me empieza a decir el señor Donald Trump, mire gobierno hondureño, a usted lo que vamos a hacer es que necesitamos que sea un tercer país seguro. Usted me va a retener toda la gente que me venga por la migración, porque esa es otra estrategia dentro de la estrategia norteamericana para el 2025. Es asegurar sus fronteras para cuidar su soberanía. Ellos le ponen soberanía y la patria, porque los migrantes que están llegando son los que le están arruinando. Esa es la parte. Pero discrepo que se puede convertir en un Haití, Venezuela. No mira que le dejó ahí a Diosdado Cabello. No mira que quedó Padrino López. No mira usted que quedó Delcy Rodríguez. Y así no quedó con los militares haitianos, pues también. Entonces, y el señor es lo anduvieron paseando por todo el mundo dando conferencias. Mire, si Renato, el interés de ellos son las tierras raras y el petróleo, entonces, ¿qué cree que debería y que hacer? estos promuevan generación de riqueza para que los venezolanos vivan en otras condiciones, ¿por qué tendría que convertirse Venezuela en una segunda Haití? Porque si no establece la democracia con Corina Machado, con Edmundo González, y tienen estos meses para hacerlo, yo espero equivocarme, pero van a terminar así. Solo la democracia y la decisión del pueblo, porque ellos quieren eso. Claro, hay una generación ahí de millones de venezolanos que crecieron con la izquierda de ahí, pero hay gente que quiere la democracia. Si los Estados Unidos no se preocupan por la democracia y se preocupan más por extraer el petróleo, va a pasar eso. Pero no descarte usted que hayan negociado inclusive elecciones en 2 años, sí, elecciones limpias e independientes en 2 años. No lo descarte. Pero mira, Renato, lo que decías, y tú leías el artículo y cerrabas con esto, de que no darle espacio, no darle paso a Corina Machado, a Edmundo González, eso es de largo presidente plazo, electo, decía sería otro fraude. O sea, como el que hizo Maduro. Sería sí, otro fraude, y en este caso sería un fraude de los Estados Unidos. Y Lester decía algo, este es un mensaje para la izquierda latinoamericana, pero que lo sacude. Pero también ellos se podían revitalizar y hasta reírse de que Corina Machado
que representa la derecha, que luchó contra la tiranía del chavismo en Venezuela, que quede sin nada. Y dirían, bueno, ahí está un ejemplo, ahí está una radiografía, ahí está una postal. Pero en las condiciones que queda gringos. Venezuela, Corina Machado, Edmundo González, ¿pudiesen generar gobernanza en Venezuela? No, a ver, difícil. Bien difícil. Yo Pero considero, eso se puede agarrar a la bien izquierda. difícil. yo considero que la democracia obviamente es el camino ideal para todos, ¿no? Pero en este momento el tiempo No da para es eso. como la persona que quiere comer y se empacha, ¿no? Que come bastante y se empacha. Un choque de democracia en este momento de Venezuela más bien sería un choque de problemas y de crisis. ¿Por qué? Bueno, primero que todo, usted necesita estabilizar antes de hacer cambios. Eso es como un cuerpo en este momento, un organismo, ¿no? Tiene que estabilizarlo. Y en este momento la estabilización parte de tener claridad de cómo se va a manejar una transición del liderazgo del chavismo. No una transición política de régimen, sino el primer paso es quién va a quedar encabezando este gobierno. A partir de ahí y estabilizar eso, usted ya puede empezar a hablar de cuándo vamos a poder tener procesos democráticos. ¿Por qué? Porque miren, este chavismo ha estado en el país por 26 años, se ha institucionalizado. Hay toda una generación que nació y sigue ¿no? viviendo y lo único que conoce es el chavismo. Entonces, esa institucionalización, cuando me refiero a institucionalización, las instituciones funcionan y operan tomando en cuenta el planteamiento del chavismo. Entonces, cambiar eso implica décadas, más de 26 años, se va a ocupar mucho tiempo en Venezuela cambiar esa mentalidad. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que estabilizar, se tiene que asegurar que la economía de alguna manera se reactive, el petróleo es una opción, pero también hay otros mecanismos y hay otro tipo de inversiones que se tienen que desarrollar también. Además de eso, se tiene que hacer la pregunta, ¿qué va a pasar con los venezolanos que regresen? ¿Hay infraestructura? ¿Hay condiciones? ¿Cómo está la seguridad? Entonces, todos esos son los elementos de la estabilidad que uno tiene que estar creando. Después de que tengamos claridad, quién es quién, y se tienen que dar acuerdos políticos también, entonces empezamos a hacer una transición de régimen. ¿Por qué, licenciado Renato? Porque si usted llama a un proceso democrático el día de mañana, llama a elecciones a Venezuela, ¿qué le asegura a usted que la gente va a ir a votar? No hay condiciones para decir de que hay libertad de expresión, que hay derechos políticos, que hay un Consejo Nacional Electoral, que así se llama en Venezuela también, que sea autónomo e independiente, que hay un sistema, los mismos problemas que tenemos nosotros acá. Todo eso necesita tiempo. Entonces, para mí, el tema es que puede sonar un poco incluso visceral lo que voy a decir, pero tenemos que dar un proceso no muy pausado y mantener este propio régimen o el chavismo, ¿no? Y que este mismo régimen encauce hacia la transición política. Y hay otra cosa, y estos son los momentos difíciles de un programa. Claro, uno no tiene la verdad absoluta, pero lograr el objetivo de explotar tierras raras y el petróleo venezolano, que ya hemos dicho, son objetivos de Donald Trump, teniendo en una transición ya rápida a Edmundo González o Corina Machado, que no generan la certidumbre de que producirá gobernanza en Venezuela, implicaría entonces que los gringos tengan que utilizar sus militares para defender esa gobernanza, que es bien difícil que en este momento la pudiese dar Edmundo González o Corina Machado. Lo más seguro es que ahí sí van a invocar el derecho internacional y ahí es donde se va a crear una entidad de coalición, ¿no? Que va a gobernar eso. Quizás traer al debate lo siguiente. Estamos hablando del tema como que si Estados Unidos es el encargado del futuro de Venezuela, y eso es un asunto interno de Venezuela. Ya en este momento el presidente Trump lo que ha hecho es poner una pausa y empezar una relación bilateral con Venezuela, Estado con Estado, en la que ellos tienen una posición hegemónica, económica, militar, política. Entonces, si nos limitamos a analizarlo desde el punto de vista internacional, esto ya se ha convertido otra vez en un asunto bilateral
Y Venezuela tiene un asunto interno que resolver, Venezuela. Difícil, obviamente, y Estados Unidos estará ahí, pero no podemos estar pidiendo a Estados Unidos que no haga lo que hizo, pero al mismo tiempo pidiéndole que resuelva el problema de Venezuela. Es antagónico. Y mira que nosotros no estamos pidiéndole nada a Estados Unidos, sino analizando esa realidad que vive Venezuela en este momento después de ese operativo militar de Donald Trump. Ahora, hagamos una pausa. ¿Hay cártel de los soles en Venezuela? Sí. Sí. Pues yo no, la verdad es que no sé. Lo único que sé es que ha operado el narcotráfico, ¿no? ¿Hay cártel de los soles en Venezuela? Sí, claro. Ulises, ¿hay cártel de los soles? Los hondureños lo sabemos con esas trazas de Honduras, Caracas. Y ahora la siguiente pregunta y después lo ampliamos. ¿Crees que el cártel de los soles tiene sus satélites personificados en Honduras? Habrá que esperar, Renato, y esto es interesante porque lo decíamos en una pausa. Habrá que esperar qué va a suceder con ese juicio y ese encierro de Nicolás Maduro cuando empiece a hablar y traer las declaraciones de la fiscal de los Estados Unidos, Park Bondi, que dijo que el cielo de Honduras, de Guatemala y de México se utilizaba para el tráfico de drogas de Venezuela a los Estados Unidos y que Maduro y los narcoestados que se habían institucionalizado, pagaban el peaje a estos gobiernos. Entonces, a todas luces, de otra forma no se pudo sostener este sistema en Venezuela, Renato. Y esto fue lo que dijo Pam Bondi, que tú muy bien lo resumes, que lo miramos en pantalla, por favor, porque vamos a venir a ese debate. Tú tienes la acusación, pero sí lo dijo. Lo dijo en 3 comparecencias. Va a ser interesante si Maduro negocia, ¿no? Se hace un plea bargain y dice, "No, ¿saben qué? Obviemos el jurado, vamos a negociar, voy a decir todo lo que se tenga que decir". Está dentro de Me eso. imagino que es parte también de los arreglos que se pueden dar. Es decir, hablábamos detrás de cámara, ¿verdad? Maduro estaba súper alegre saludando a la gente en Nueva York y todo. Entonces, ¿será que también piensa de que va a negociar algo y que eso también va a ayudar a la transición en Venezuela, ¿no? Con un inglés Puede más ser, ¿no? refinado, Lester, nos llamó la atención eso. El inglés trastocado que pronunciaba en Venezuela, me llamó la atención el inglés que pronuncia, porque llegó Renato y les dice good night, happy New Year, Sí. pero con un inglés mucho mejor que el que decía en Venezuela. Y entonces uno dice, ahora Maduro empezará a cantar, porque cantaba y hablaba en inglés, muy malo por cierto. Pero ahora que va a estar en el encierro, que va a tener y va a compartir celdas con otros, puede que en buen inglés o en buen español revele algunas cosas que ponga a temblar a muchos, pues aquí en el país, en Guatemala, en México o no sé en qué otras latitudes. Bueno, ahora ustedes comprenden, ahora ustedes creo que comprenden mejor todavía esas expresiones de Donald Trump una semana antes de las elecciones de Honduras. Yo no lo había visto en mi existencia nunca de un presidente de los Estados Unidos. Si actuaban bajo en procesos electorales pasados, no lo sé, pero nunca había escuchado a un presidente que 3, 4 días antes de un proceso electoral en nuestro país dijera, voten por el mejor candidato, voten por Tito Asfura, ni siquiera dijo Narri, dijo Tito Asfura del Partido Nacional, porque los de Libre lo quiso dar a entender así, son comunistas, son antiimperialistas. Narrala ha jugado con ellos. Miren ustedes, para entender ese asunto y ese documento que nos muestras de lo que viene en cuanto a política exterior de Estados Unidos, que el derecho internacional poco importa, que lo que importará a ellos son los objetivos. No, dígalo. Yo creo que sí no es que no le importe, es que lo ha entendido perfectamente. La Carta de Naciones Unidas ya prevé esa hegemonía estadounidense y otros 4 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Entonces, no es que no le importe, es que él sabe cuáles son los límites del derecho internacional. El mecanismo. Y eso no está mal, eso es derecho internacional. Entonces, él lo que ha demostrado es esa comprensión y esa actitud cirujana para hacer las cosas con el derecho internacional en sus límites. Pero usted me dijo o no me dijo que ese operativo, de la manera como se hizo, violaba el derecho internacional. Es que el uso de la fuerza está prohibido por el derecho internacional, pero
hay un camino que va a evacuar esa pregunta, y es el Consejo de Seguridad. Y aquí podemos tener todos una opinión si es o no violatorio, pero quien tendría esa respuesta es la Corte Internacional de Justicia. Pero la Corte Internacional de Justicia no tiene jurisdicción. Estados Unidos, la Corte Internacional. Es diferente, no tiene jurisdicción sobre Estados Unidos. Entonces, eso demuestra, repito, que él comprende, la Corte no tiene jurisdicción, el Consejo de Seguridad tiene este límite. Entonces yo hago estas cosas en el mundo. Pero también es que hay que analizar esto, el papel de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad. Y lo vea. Pero voy con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde hay 5 países con derecho al veto. Dígame usted si fue sancionado Benjamín Netanyahu. No. Nunca lo será. ¿Por qué? Por el veto de Estados Unidos. Saddam Hussein, sí. Cuando a China no le conviene un tema en el Consejo de Seguridad, no le conviene un tema internacional de acuerdo a sus intereses, veta y el Consejo de Seguridad se queda con los brazos cruzados. Cuando a Rusia le conviene también, por un tema internacional, 2 palabras. y viene la ONU y quiere tomar decisiones contra Rusia, existe el veto. No se materializan esas resoluciones de la ONU. Ahí todo se estanca de acuerdo a los intereses de Rusia, China y Estados Unidos. Pero hay 2 palabras con respecto a eso. O sea, hemos llegado a que hay un tope, ¿no? Hay 2 palabras. La institucionalidad del mecanismo, con solo que haya alguien que se abstiene o que rechaza, eso no se aprueba. Muy bien. La única resolución militar que hemos tenido de todos esos miembros ha sido contra Saddam Hussein, fue unánime. Pero hay otra palabra que ya queda dentro de la soberanía de cada país. Y eso ya lo tiene tipificado el marco jurídico de derecho internacional, derecho humanitario, palabra terrorista. Yo decía en mi alocución anteriormente que Estados Unidos construyó algo bien interesante. No pegaba mucho el narcotráfico, pero sí terrorismo. Todas las naciones que lanzan sus secretarías de defensa para persecución, aniquilación de objetivos, sean civiles o no, cuando son tildados por ese gobierno de terroristas, prácticamente tienen la aprobación no oficial, pero como moral para poder intervenir. Porque el terrorista es una persona que usa el terror para sus fines, sus propósitos, matando mucha gente. Y hay normas de guerra. Por ejemplo, los que estamos en el ámbito militar, entendemos que hay normas de guerra, pero los terroristas no. Por tanto, la construcción norteamericana fue, ok, sí existe el cartel de los soles, porque existe, hay mucho y vamos a ir viendo todos estos meses acerca de ello, y para la gente que no lo cree, ahí se va a ver, pero lo que más pegó fue la construcción de terroristas. Y eso da carta blanca a cualquier gobierno. Por eso usted mira a Francia, que va para África y no le fue muy bien, terroristas, dice. Por eso usted mira a Rusia, que dice, esos ucranianos son terroristas. Por eso usted mira a una China cuando ve persiguiendo a los de musulmanes, por ejemplo, ya adentro de ellos. Los califica terroristas y enfermos mentales. Lo mismo hace Arabia Saudita también, lo mismo hace Sudán. O sea, aquí hay una palabra que se va a estar usando bastante y eso permite que donde pega el marco jurídico regulatorio de derecho internacional, derecho humanitario y derechos humanos, parece que hay una rendija ahí. Y esa rendija se llama cuando yo como gobierno califico a un grupo como terrorista. Y eso me da la oportunidad de intervenir con todos los recursos que tenga. Bueno, a tiempo se alinearon las Fuerzas Armadas con la Constitución de la República de Honduras para defender la voluntad popular. Sí. A Buena tiempo. observación. O alguien les chismeó desde Estados Unidos. Tengan cuidado con esa revitalización de la doctrina Monroe en el cerebro de Donald Trump. Sí. Tengan cuidado. Aunque ahora Libre llama golpe electoral al hecho de que los nacionalistas hayan ganado por un margen bien reducido de votos al Partido Liberal, pero no queda otro discurso para seguir subsistiendo, porque el golpe electoral en todo caso no fue contra ellos. ¿Se han imaginado ustedes el escenario aquel de que Libre a toda costa hubiese seguido los pasos de Maduro el año anterior
con las elecciones en Venezuela, que casi no se las reconoció ningún país. Y Lo parece- cerquita que tuvimos de una intervención, no sé de qué tipo, que estoy elucubrando, sí estoy elucubrando, pero ponga más que la elucubración mía como hipótesis de un escenario. Ya se imaginan si hubiesen existido elecciones en Honduras el 30 de noviembre, como las elecciones del año anterior en Venezuela. Piense un poquito, Y mira, Renato, piense un poquito. y mira que a los militares nuestros ni siquiera les telefonearon desde Estados Unidos. Lo visitaron. Tampoco les hicieron señales de humo. Llegaron al Estado Mayor Conjunto, los visitaron. Estas fueron pláticas personales. ¿Quieren que hablemos de eso? Para no divorciarnos de la realidad nacional y las repercusiones de este escenario que vivimos en América Latina y en el mundo en este momento, después de la pausa comercial. Más mensajes. Carlos Alvarado opina: todo aquel que condenó la invasión a Ucrania no puede estar feliz con lo que sucede en Venezuela. Ambas destruyen el derecho internacional, pero Ucrania está lejos. Carlos escribe: un mito, una mentira marxista que por petróleo ocurrió. Los 5 mayores productores de petróleo a partir de 2020 fueron Estados Unidos, Arabia Saudita o Rusia, Canadá y China. Estados Unidos no es miembro de la OPEP. Estados Unidos es el mayor productor porque la industria es mixta, escribe ese televidente. Gerardo también opina: Venezuela, con el ejército en manos del chavismo, no pueden poner a Edmundo cualquiera porque amanece muerto o le dan un golpe de estado. La transición va a tardar varios meses desmontar lo que montó Chávez en 25 años. No es fácil desmontar. Henry opina: usar armamento de guerra para capturar a una persona es una clara agresión a la soberanía de un país. Y el manifiesto: intervencionismo sobre el control del Estado. Son 2 piezas para calificarlo de golpe de Estado. Nos guste o no, para esto sirve el derecho internacional. Y es que estoy buscando aquí cómo Estados Unidos no tiene la mayor extensión en cuanto a reservas de petróleo, que se miden en una configuración que ya se las encuentro. Pero es el mayor productor de petróleo. Por las compañías. Es el mayor productor. También que Y el tiene. consumo El consumo es bárbaro. Venezuela es la primera reserva mundial, pero el que menos produce, porque se les quedó ya Tecnología. la tecnología Solo los chinos atrasada y la Los chinos infraestructura. estaban. Correcto, así es. Miren, estos datos no son datos surgidos por emotividad, no, producto de la lectura y del análisis. Ahora bien, yo les hablaba de escenarios hipotéticos en Honduras previo a las elecciones, con la intervención directa de Trump. Trump alteró el mapa electoral. Si bien es cierto, las encuestas nos decían que Narrala iba 3 puntos arriba de Aspura aproximadamente unas semanas antes de las elecciones, muchos decían, eso es empate técnico, pero no, sí había un margen, una diferencia de Narrala sobre Tito Aspura. Pero los mensajes de Trump alteraron totalmente el panorama electoral en Honduras. Claro. Influyeron en los resultados de Honduras. Puede haber mucho debate, argumentado por libre, que es un golpe electoral, que es una elección que se debe anular porque fue fraudulenta, pero hay mucha tela que cortar. Fíjate, Renato, toda la población que fue llamada a votar, de 100 personas que fueron llamadas a votar, 11 votaron por libre, 22 votaron por el Partido Nacional. Y de esas 100 personas llamadas a votar, 21 votaron por el Partido Liberal. Aquí tenemos que ese empate técnico ahí estaba. Dice algunos, no es empate técnico, es un diferencial de votación. Pero que sí influyó y cambió. ¿Por qué? Porque ha habido una influencia norteamericana en Estados Unidos fuerte. Aquí hasta 1926 tuvimos moneda nacional.
Antes era toda la moneda norteamericana. Por eso digo yo que dolarizar la economía hondureña ahorita, como está pululando por ahí, no va a cambiar nada. Ya estuvimos dolarizados y miren la pobreza que tenemos. No trae desarrollo. Aquí esa situación fue fuerte y tenemos que verlo. La presencia norteamericana se va a sentir en el Caribe. El Comando Sur se ha modernizado tecnológicamente y también con presencia marítima. Y en la agenda siguen Cuba, Nicaragua. Hay que estar claros de eso. Y se lo está diciendo alguien que ha estado formado en esto, en geopolítica y en estudios militares. O sea, todo está dando para eso. Es cuestión de tiempo. Para una intervención en Cuba y en Nicaragua. Lo que sea, será de la misma manera que en Honduras un tuit hizo cambiar de opinión a miles de personas, porque lo hizo. Aquí si no sé en qué mundo vive, si no entendemos que un tuit cambió la mentalidad de varias gente que iba a votar. ¿Ustedes creen que va a haber una movilidad del Comando Sur? Hoy estuvimos hablando de plan estratégico. Muy bien, gracias Lester por traerlo. Dice que se van a fortalecer en el hemisferio. La única forma de fortalecerse en un hemisferio como el de América es con presencia militar. Y lo dijo el señor Trump. Tenemos un ejército inigualable. Nuestros muchachos son perfectos. Tenemos armas que no tienen los otros. Hombre, ¿qué quiere decir eso? Abramos los ojos, por favor. Tenemos 25 años a partir de este año que se va a cambiar todo lo que conocemos con relaciones con los Estados Unidos. Y si no entendemos eso, y si este gobierno que queda no entiende de eso, nos podemos convertir fácilmente en una colonia comercial y no en un socio. Entonces él habla de nacionalismo. ¿Cómo interpretar el nacionalismo a nivel de nuestros gobiernos con esta nueva mentalidad de la política exterior? O esta reactivación de la política exterior de Estados Unidos al estilo Monroy. ¿Cómo debe ser este gobierno de Diaspura? La verdad es que para mí la interpretación de nacionalismo en un país como Honduras parte de tener instituciones fuertes, de tener un sistema judicial que garantice seguridad jurídica, de tener un sistema de derechos que reconozca la propiedad, de tener también una serie de políticas públicas que le den estabilidad al país. ¿Por qué digo esto? Porque cuando intervienen en Honduras, ya sea a través de un tuit o comercialmente o como de cualquier otra manera, es porque tenemos instituciones débiles. El día que nosotros empecemos a tener instituciones fuertes, ese día es el día que vamos a tener una identidad nacional que nos convierta en socios en vez de vasallos. Sí. Ejemplos muy claros. En Costa Rica lo tenemos casi a la par, pero tenemos un país que tiene elecciones, que respeta los resultados, que las organiza bien, tiene un sistema de judicial, tiene una separación de poderes. Todo eso hace que un país, que un Estado funcione y que se reconozca el dinero, la inversión, el sacrificio de la gente. Pero si tenemos un Estado donde está capturado por intereses particulares, donde la ley se aplica de manera selectiva y donde tenemos inestabilidad cada 4 años por un proceso electoral, entonces no vamos a poder entablar esa ruta hacia el nacionalismo. Nuestro nacionalismo es muy diferente al nacionalismo de los Estados Unidos. El nacionalismo de los Estados Unidos es un nacionalismo hasta se puede decir étnico, porque también parte de esta política tiene que ver también con temas raciales, temas como supremacía racial. Nuestro nacionalismo tiene que estar entendido en un nacionalismo en que es un Estado fuerte, que garantiza derechos, que reconoce la propiedad privada y que de esa manera genera las condiciones para la inversión. Porque al final la política de seguridad es clara en eso. Hay 3 pilares de la política que va a utilizar los Estados Unidos. El poder económico, el poder militar y el poder tecnológico. Esos van a ser los 3 pilares de esta política. Entonces nosotros creo que en el poder militar no tenemos un problema porque somos aliados históricos, pero en el tema económico va a ser muy interesante ver qué se le puede ofrecer en términos de negocios comerciales. Te anticipo. No se va a firmar ese tratado de libre comercio con China. No se va a firmar ese tratado de libre comercio con China. Ya en el gobierno de Narria Fura ya no se firmó.
Si no se firmó en este gobierno, donde una de las principales preocupaciones del ministro de Industria y Comercio es que por aspectos estrictamente políticos e ideológicos el gobierno de Xiomara Castro firmara ese tratado. No se va a firmar, pero se va a cobrar. China va a cobrar todas las salidas de dinero por cultura. China no perdona deudas. Yo le voy a decir China algo. va a cobrar todo lo que gastó en Yo eso. tuve una reunión en estas vacaciones. ¿Quién lo va a pagar? Tuve una reunión en estas vacaciones y se me mostraron documentos donde los chinos inclusive, fíjense bien lo que les estoy diciendo, y esto hay que investigarlo a fondo. Si no se firma ese tratado de libre comercio, nos van a pasar factura. Claro. Ustedes saben que importamos un montón de productos de China. Tenemos una balanza comercial desfavorable. Si apenas exportamos hacia allá 20, 25 millones de dólares y nosotros importamos de la China más de 2.000 millones de dólares. Un señor con mucha conexión y cercanía con la República Popular China y con el gobierno de Xiomara Castro, que dice que los chinos son del criterio, que sus productos no solo no los vamos a importar directamente desde la China, sino desde ningún tercer país. Así como es Estados Unidos. Desde ningún tercer país. Ojo, los chinos no se van a quedar con los brazos hacia atrás o de brazos cruzados al no suscribirse a algo que es casi irrefutable. El gobierno de Tito Afura casi, y me atrevo a anticiparles, no va a firmar ese tratado de libre comercio. Vamos a seguir manteniendo a Jerusalén como capital de Israel, y muchos lineamientos y políticas mundiales de Estados Unidos, vamos a andar ahí, apegados por coincidencia, por convicción, por ideologías afines entre Alfura y Estados Unidos. Pero por ahí viene la cosa. Abogado don Luis Carlos Chavarría. Yo precisamente quería abordar cómo las relaciones internacionales se han manejado en este gobierno. En este gobierno nosotros hemos decidido tener relaciones con aquellos que tienen afinidad política con el gobierno de turno. No hemos visto dónde yacen los intereses de los hondureños. Y ese es para mí el giro que tenemos que darle a la visión de la política exterior. La política exterior tiene que ser una herramienta para nuestro desarrollo. Y puede ser que nuestros intereses se alineen con los de otros países, o puede ser que en otro momento nos convenga también tener amistad con países que tengan pensamiento diferente al nuestro, ¿no? No tenemos que cerrarnos esto. ¿Hacia dónde tiene que ver nuestro país? En primer lugar, ¿de dónde vienen nuestras remesas que representan el 27% del ingreso del PIB hondureño? Viene de los Estados Unidos, es nuestro principal socio comercial, la diáspora hondureña reside en Estados Unidos, entonces es una relación que se tiene que cuidar. En su momento nosotros privilegiamos una relación con Venezuela con la que no existen esos vínculos. Otra relación que yo siento que ha caído bastante durante esta gestión ha sido Centroamérica. Centroamérica son nuestros vecinos, son nuestros socios históricos y tenemos vecinos de izquierda, tenemos vecinos de derecha, pero tenemos que relacionarnos con todos porque son nuestros socios naturales y hay puntos álgidos todavía que no hemos solucionado. Y me faltó algo, Claro. Estoy de acuerdo. Me faltó algo. Yo creo que vamos a recuperar la relación con Taiwán. Creo que dentro de la política ¿Comercial exterior... o diplomática? No, diplomática. Diplomática. ¿Quién lo prometió de los precandidatos presidenciales? ¿Busca si lo prometió Narrala? ¿Busca si lo prometió Narria Fura? Todos esos son derechos soberanos. Sí, es decir, claro. Lo que vaya a hacer Honduras con el Tratado de Libre Comercio con China, si reanuda relaciones con Taiwán, De acuerdo. la relación con Centroamérica, como dice Luis Carlos, darle énfasis, todo eso es soberanía pura. Aquí el tema es que la soberanía es un privilegio de los estados y solo la tienen realmente si elevan lo que Lester ha mencionado,
seguridad jurídica, democracia, respeto de derechos humanos, crecimiento económico. Cuando un Estado eleva esos decibeles, entonces puede considerarse soberano y puede jugar relaciones internacionales. Mientras tanto, tiene que ser muy prudente. El caso Pausa de Singapur. comercial. Singapur fue así. No, yo creo que Honduras se va a volver con el gobierno que viene a partir del 27 de enero un estado más cercano a Estados Unidos. No estaba, ¿se acuerda que mucha gente criticaba a Chano Rivera, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, sí, Cómo sí. lo criticaban por esos spots. De la adhesión. ¿Verdad? Sí, pero que se extremaba. O sea, él lo estaba diciendo figurativamente, pues, no pues, literalmente. Bueno, yo no lo entendí así. Yo creo que él lo dijo literalmente. Yo siempre lo entendí figurativamente, ¿no? Cuando Eso aparecía con está la como bandera, aquel que en la como época de la Guerra Fría, donde nosotros éramos, no el centro hegemónico, pero sí una ala del debate mundial. Alguien propuso convertirnos en el estado número tanto de Estados Unidos, ¿no se acuerdan ustedes? Sí, pero Y no quiero cerrar sin plantear esta paradoja. En 3 años y medio nos puso la pauta informativa con narrativas, la mayoría falsas, Manuel Zelaya Rosales y Libertad y Refundación ya en el gobierno. Aquí está la paradoja. Antes, durante y después de las elecciones generales nos las puso Donald Trump con sus mensajes, durante y ahora con este caso de Venezuela y la captura de Maduro. De otra forma, aquí estaríamos ocupados de otro tema de carácter nacional y estamos hablando De las Donald impugnaciones. Trump, de estar hablando de las impugnaciones del Tribunal Sí. de Justicia Electoral, de los recursos que tienen. en No, la pero Corte. así están todos los medios de comunicación del mundo en este momento. Sí, Si es que no pueden obviar una realidad. Pero ¿no? entonces, al final Trump gana la partida. ¿Y cómo tener Pareciera. impugnaciones? Yo participé, tenía 24,000 votos, después miré la pantalla, tenía 21,000 y ahora que tengo 20,000. Entonces, mejor hablemos de otros temas. Mucho le hace falta quiero la olvidar los democracia en dolores. Honduras. De lo Mucho que- le hace falta la Y democracia de eso en vamos a Honduras. hablar en los próximos días.